Hola chicos. Bienvenida al canal Animation TV. Kagata y Ulusoy y Hazal Kaya volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El secreto de las sombras, la historia no contada de Kagata y Ulusoy. Nota: la siguiente historia es una obra de ficción inspirada en la figura pública de Kagata y Ulusoy. Mezcla elementos de revista, rumores imaginarios y narrativa novelesca. No describe hechos reales ni pretende informar sobre su vida privada. Madrid, Estambul, Roma, París. Durante años, el nombre de Kagata y Ulusoy ha ocupado portadas, titulares y tendencias en redes sociales gracias a sus papeles en series como Medcezir, Iserde, The Protector y Sref Ruya. Su carrera comenzó tras ganar el concurso Best Model of Turkey en 2010 y posteriormente se convirtió en uno de los actores más reconocidos de Turquía. Pero detrás de las cámaras existía una historia que nadie conocía. O al menos eso creían los periodistas. Todo comenzó una fría noche de otoño en Estambul. Las luces del Bósforo brillaban sobre el agua mientras Kagata abandonaba discretamente un estudio de grabación. Había terminado una jornada agotadora de rodaje y deseaba regresar a casa. Sin embargo, un sobre negro apareció en el asiento de su automóvil. No tenía remitente, solo una frase escrita con tinta plateada. Si quieres conocer la verdad sobre tu futuro, ven al Palacio de las Sombras. El actor sonrió. Pensó que era una broma organizada por algún programa de televisión. Pero la curiosidad pudo más. Esa misma noche siguió las instrucciones. El lugar indicado era una antigua mansión abandonada a las afueras de Estambul. Cuando llegó, descubrió algo inesperado. Dentro había periodistas de España, Italia, Argentina y México. Todos habían recibido el mismo mensaje. Nadie entendía qué estaba sucediendo. Entonces apareció una mujer misteriosa. Vestía de negro. Su identidad permanecía oculta tras un velo. Bienvenidos, dijo. Esta noche descubrirán una historia que cambiará para siempre el mundo del espectáculo. Los reporteros comenzaron a grabar. Las cámaras se encendieron. Y la mujer señaló una enorme pantalla. En ella aparecieron imágenes de distintas ciudades del mundo. Madrid, Roma, Buenos Aires, París. Cada imagen mostraba a alguien que se parecía sorprendentemente a Kagata. Los periodistas quedaron atónitos. ¿Gemelos?, preguntó uno. ¿Dobles? ¿Un proyecto secreto? La mujer sonrió. Nada de eso. Según su relato, existía una organización internacional dedicada a entrenar artistas capaces de influir culturalmente en millones de personas. Actores, escritores, músicos, pintores, personas con un carisma extraordinario. Y, según aquella teoría ficticia, Kagata habría sido elegido desde joven para convertirse en una de las mayores estrellas de la industria audiovisual. Las risas no tardaron en aparecer. Parecía una película de espionaje. Sin embargo, la mujer continuó presentando documentos, fotografías y mapas. Cada revelación parecía más increíble que la anterior.
Las redes sociales explotaron cuando algunas imágenes llegaron a filtrarse. En cuestión de horas aparecieron miles de publicaciones. Los hashtags se volvieron virales. Los fans debatían apasionadamente. Algunos estaban convencidos de que se trataba de una campaña promocional. Otros creían que era el inicio de una nueva serie. Mientras tanto, Kagatai observaba todo desde el fondo de la sala. Silencioso. Sereno. Como si conociera el desenlace. La tensión aumentó cuando apareció una última fotografía. En ella se veía una antigua libreta. La portada tenía grabadas 3 palabras. Proyecto. Estrella Eterna. Según la leyenda, aquel cuaderno contenía predicciones sobre futuras figuras del entretenimiento mundial. La mujer abrió la libreta. Las páginas estaban llenas de nombres. Cantantes, actores, directores, productores. Y entre ellos aparecía escrito, décadas atrás, el nombre de Kagatai Ulusoi. Los periodistas quedaron sin palabras. Aquella historia era demasiado perfecta. Demasiado cinematográfica. Demasiado increíble. Entonces ocurrió algo inesperado. La mujer comenzó a reír. Primero suavemente. Luego a carcajadas. Finalmente se quitó el velo. Todos descubrieron que era una famosa directora de cine. Todo había sido una representación. Una experiencia narrativa creada para demostrar cómo nacen los rumores en la prensa del espectáculo. Las fotografías eran montajes. Los documentos eran recreaciones. La libreta era una pieza de utilería. La lección era clara. En la era digital, una historia fascinante puede recorrer el planeta antes de que alguien compruebe si es cierta. Los periodistas terminaron aplaudiendo. Las cámaras dejaron de grabar. Y Kagatai sonrió. Las mejores historias, dijo, no siempre son reales. Pero pueden hacernos soñar. Aquella frase apareció al día siguiente en cientos de revistas. Y aunque la misteriosa conspiración nunca existió, el evento se convirtió en una leyenda del mundo del entretenimiento. Porque a veces la imaginación es más poderosa que cualquier titular. Asterisco asterisco fin de la historia. Asterisco asterisco. Kagatai Ulusoi y el misterio de la portada perdida. Aviso. Esta es una historia de ficción escrita en estilo de revista del corazón y entretenimiento. Los acontecimientos, diálogos y situaciones son completamente imaginarios y no describen hechos reales sobre la vida de Kagatai Ulusoi. La mañana comenzó como cualquier otra en Estambul. Los cafés abrían sus puertas, los periódicos llegaban a los kioscos y las redes sociales despertaban lentamente. Sin embargo, antes de que el reloj marcara las 8, una fotografía misteriosa comenzó a circular entre periodistas de entretenimiento. La imagen mostraba a Kagatai Ulusoi caminando por una calle adoquinada de una ciudad desconocida. No había fecha. No había ubicación. No había explicación. Solo una fotografía. En cuestión de minutos, los programas de televisión comenzaron a debatir el origen de aquella imagen. Es una nueva serie. Un proyecto internacional. Una campaña secreta. Nadie tenía respuestas. Los reporteros llamaban a productores, representantes y agencias de publicidad. Pero el silencio era absoluto.
Aquello solo alimentó más la curiosidad. Las redes sociales explotaron. Miles de seguidores analizaron cada detalle de la fotografía. El color de los edificios. La sombra de los árboles. La marca de un automóvil estacionado al fondo. Algunos aseguraban que la imagen había sido tomada en Italia. Otros estaban convencidos de que pertenecía a España. Mientras tanto, una conocida revista de espectáculos preparaba una edición especial. Su portada llevaba un enorme titular: ¿Qué secreto esconde Kagata y Ulusoy? La noticia se convirtió en tendencia internacional. Durante los días siguientes aparecieron nuevas fotografías, cada una más intrigante que la anterior. En una imagen, el actor aparecía frente a un antiguo teatro. En otra, observaba el mar desde un puerto desconocido. En una tercera, sostenía una libreta negra que despertó la imaginación de miles de personas. Los rumores crecían. Los programas de entretenimiento dedicaban horas enteras al tema. Los expertos analizaban cada fotografía como si se tratara de una investigación histórica. Pero la verdadera historia era mucho más sorprendente. Todo comenzó meses atrás. Un prestigioso director europeo había iniciado el desarrollo de una película secreta. El proyecto buscaba combinar drama, misterio y aventura. La producción deseaba mantener cada detalle oculto hasta el anuncio oficial. Por ello, todos los involucrados firmaron acuerdos de confidencialidad extremadamente estrictos. Ni siquiera muchos miembros del equipo conocían la historia completa. Lo único que sabían era que el protagonista sería una estrella internacional. Cuando el nombre de Kagatai apareció en la lista, la expectativa aumentó de inmediato. El actor aceptó reunirse con los productores. La conversación duró varias horas. Hablaron sobre personajes complejos, sobre emociones profundas, sobre historias capaces de cruzar frontera. Al finalizar la reunión, ambas partes estaban entusiasmadas. Sin embargo, el proyecto debía permanecer en secreto. Durante semanas, los ensayos se realizaron en lugares discretos. Las reuniones se organizaban lejos de las cámaras. Los guiones se transportaban en sobres cerrados. Parecía una operación de espionaje cinematográfico. Y precisamente ese misterio terminó despertando la curiosidad de la prensa. Cada movimiento era observado. Cada fotografía generaba nuevas teorías. Cada silencio provocaba más preguntas. Los periodistas comenzaron a competir por conseguir información exclusiva. Algunos viajaron a distintas ciudades europeas. Otros entrevistaron a fuentes anónimas. Incluso aparecieron supuestos expertos asegurando conocer la trama completa. Pero ninguno tenía la verdad. La historia siguió creciendo. Las revistas publicaban titulares espectaculares. Los programas de televisión presentaban reconstrucciones imaginarias. Los seguidores compartían teorías cada vez más creativas. Mientras tanto, Kagatai continuaba trabajando con absoluta tranquilidad. Quienes lo veían en el set describían a un profesional concentrado y comprometido. Nada parecía distraerlo. Ni los rumores, ni las especulaciones, ni las portadas. Una tarde, cuando la expectativa alcanzó niveles históricos, ocurrió algo inesperado.
La productora convocó una conferencia de prensa internacional. Periodistas de numerosos países acudieron al evento. Las cámaras estaban listas. Las redes sociales transmitían en directo. La tensión era enorme. Finalmente, las luces se encendieron. Los productores subieron al escenario. Y entonces apareció Chagatai. El público estalló en aplausos. Durante unos segundos reinó el silencio. Todos esperaban una revelación extraordinaria. Y la hubo. El misterioso proyecto resultó ser una gran producción cinematográfica ambientada en varias ciudades europeas. Una historia de secretos, viajes y decisiones que cambian vidas. La película llevaba años en desarrollo. La estrategia de mantenerla en secreto había funcionado mejor de lo esperado. Incluso los propios productores se sorprendieron por el nivel de atención mediática generado. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Las preguntas no se detenían. Las fotografías inundaban Internet. Y en pocas horas, el anuncio se convirtió en noticia mundial. Aquella noche, las portadas cambiaron. Los rumores dejaron paso a la información oficial. Los misterios fueron reemplazados por entrevistas. Y las especulaciones dieron lugar a la emoción. Sin embargo, muchos seguidores coincidieron en algo. Durante semanas habían disfrutado intentando resolver el enigma. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.